Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Recibimos una nueva crónica aquí en Radio Sefarad de Luciano Mondino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el llamado, como siempre. Bueno, Luciano, entramos en este año 2025 tras ese turbulento 2024. ¿Qué nos puedes contar de todo esa vorágine que ha transformado de nuevo el mundo en Medio Oriente y en esos diferentes bloques, digamos, también a otros niveles internacionales bélicos que has venido analizando? Bueno, sí, justamente cuando estaba haciendo un poco del balance de lo que había sido el 2024, un año verdaderamente complejo en lo que ha sido el mundo en general, por lo que ha sido la ebullición y la seguidilla de puntos de conflictos y de tensión alrededor del mundo, pero puntualmente en el Medio Oriente con el año de la guerra Espadas de Hierro, las operaciones militares de Israel entre distintos frentes, los ataques que han venido por primera vez en la historia por parte de la República Islámica de Irán, desde propio territorio iraní hacia el territorio de Israel en abril y en octubre, y la caída de Bashar al-Assad, que fue quizás uno de los cimbronazos más grandes que ha tenido el Medio Oriente y especialmente el mundo árabe musulmán, con la caída del partido Baas en Siria después de casi 5 o 6 décadas en el poder, y teniendo no solamente un régimen muy cerrado, muy autoritario, muy sangriento, que llevó muchos años en el poder de Siria, sino también porque su caída dio paso a una etapa dirigida en este caso por grupos o facciones que se han escindido de facciones islamistas yihadistas, el caso de Al-Qaeda, y también por lo que ha sido la salida de la República Islámica de Irán de lo que es el territorio sirio, algo que tiene una incidencia directa en lo que sucede en la frontera norte con Israel. Sin embargo, nos espera ahora otro año en el cual estamos a muy pocos días, al día de hoy a unos 10, 11 días, de la asunción de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, el segundo mandato de un Donald Trump que se lo conoce por su incapacidad de prever qué es lo que va a hacer o lo que va a decir, pero que sí en los últimos días está dando señales por lo menos un poco más dirigidas hacia lo que va a ser una clara diferencia en el trato hacia Israel y puntualmente con lo que es el desarrollo militar y la capacidad militar que Israel necesita para sostener la guerra en todos los frentes. En los últimos días y en las últimas horas, de hecho, la candidatura de Trump, mejor dicho, la persona, perdón, de Trump, ha recalcado que si para el día 20 de enero, que es cuando él asume, no están liberados, no han sido liberados o no han llegado a un acuerdo de liberación de rehenes, de secuestrados, de los israelíes que todavía están secuestrados en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del 2023, se iba a desatar un verdadero infierno en todo el Medio Oriente. Aquí creo que hay una dirección muy clara, ya no solo a Hamás, por lo que queda de la estructura de Hamás como organización también política dentro de la Franja de Gaza, sino me parece que hay un mensaje claro y contundente de Donald Trump a la República Islámica de Irán, que es el artífice, el promotor de todo lo que viene ocurriendo desde hace muchos años, es verdad, pero principalmente desde el 7 de octubre, cuando tras la masacre perpetrada por la organización terrorista Hamás, el entonces y todavía gobierno de la Franja de Gaza desató una masacre que terminó con la vida de más de 1.200 personas y secuestró más de 250, de las cuales todavía 98, dado el último encuentro de los soldados del ejército de Israel, de 2 árabes musulmanes, 2 israelíes musulmanes, 2 beduinos que estaban secuestrados en Gaza desde hacía más de un año. Hay una dirección muy clara de Donald Trump a entender que este nuevo tablero estratégico que ahora se va a posicionar en Oriente Medio va a incluir a un Israel que deberá, probablemente ya de forma oficial y no detrás o en las sombras como quizás se podría prever, actuar como una potencia hegemónica regional.
lo va a escoltar Turquía frente a lo que es el incipiente ocaso de la República Islámica de Irán. Eso vamos a indagar un poco qué relación puede haber entre Teherán y Ankara a partir de ahora, y el actor de Qatar, que me parece que sigue siendo el actor clave que seguirá jugando sus fichas ahora en la reconstrucción de Siria, y hay que ver qué es lo que suceda también en la reconstrucción de la Franja de Gaza. Sin embargo, y aquí creo que es uno de los puntos principales en los cuales nos vamos a poder focalizar en los próximos meses que vienen, Israel probablemente empiece a redefinir su relación con Occidente en función de la nueva presidencia de Donald Trump y las sucesivas administraciones en Washington. Hay un cambio ahora de gobierno en los Estados Unidos que es el 20 de noviembre. Esto se sabe que va a haber por parte de la segunda presidencia de Donald Trump probablemente un lineamiento que se va a intentar diferenciar en muchas cosas con la administración Biden. Es verdad que la administración Biden-Harris probablemente deje la vara, como se dice, muy baja en materia especialmente de lo que ha sido el sostenimiento y el apoyo que realmente Israel necesitó en términos prácticos para el desarrollo militar. Aquí dejo por fuera dos cuestiones que me parecen centrales: el histórico apoyo que Joe Biden tiene hacia Israel, hacia el pueblo judío y hacia la causa de Israel y su lucha contra, en este caso, el terrorismo islámico que azota o que azotó en Israel el 7 de octubre y que todavía azota en el Medio Oriente, y también aquellos grupos que forman parte del Partido Demócrata que han torcido muchas veces ese histórico apoyo que la persona, personalmente Joe Biden, tenía respecto a Israel. Aquí hay grupos que estaban ligados y siguen todavía muy, muy ligados y con una capacidad de influencia muy grande en lo que ha sido la campaña política y comunicacional, pero también que pudieron haber sido verdaderamente influyentes en el proceso de toma de decisiones de un eventual gobierno de Kamala Harris frente a los Estados Unidos. Israel con Biden ha tenido serias trabas a la hora de actuar de forma rápida, especialmente en momentos muy críticos. Pongo un ejemplo que me parece el más pertinente. Pocas horas después del ataque de Hamas del 7 de octubre, hubo muchas trabas y presiones por parte del gobierno de Joe Biden, muchas de ellas especialmente limitando a una respuesta fuerte, contundente y rápida por parte del Estado de Israel, no así renunciando solamente al factor sorpresa o lo que sería el factor sorpresa en términos estrictamente militares, que era algo que quizás ya se había perdido porque se daba por descontada una respuesta de gran magnitud por parte de Israel frente a lo que había sido la atrocidad de Hamas del 7 de octubre, pero que sí el gobierno de Biden imprimió muchas de las presiones que se sostuvieron en el tiempo, por ejemplo en el caso del ingreso de la ayuda humanitaria a Hamas durante los meses siguientes al 7 de octubre y durante el proceso de la guerra, presiones que todavía siguen al día de hoy apuntando casi de forma unilateral al Estado de Israel, pero que sin dudas han tenido un impacto probablemente negativo en el desarrollo militar de la guerra y haya perdido tanto para Israel como para los soldados que han caído en el campo de batalla y también los secuestrados que llevan más de un año repartidos en zonas de Gaza y también en los túneles, tiempo que fue verdaderamente valioso. Se podría prever que Donald Trump va a iniciar con una verdadera diferencia respecto a esto, por lo menos ahora en el plano de lo retórico, pero hay que esperar al 20 de enero para saber qué lineamientos prácticos va a tomar a partir de ese momento. Sin embargo, Israel no puede tener sus manos atadas y va a empezar a funcionar de forma abierta como una superpotencia regional. No puede tener las manos atadas para actuar con la suficiente profundidad estratégica que le fue arrebatada desde el 7 de octubre. El concepto de profundidad estratégica creo que es central para entender un poco cómo se mueve todo el tablero estratégico en una guerra que, conocemos, tiene muchos frentes. No es solamente el de la Franja de Gaza. Israel ha enfrentado a Hamas, lo sigue enfrentando todavía en la Franja de Gaza, se enfrenta también a Hezbollah en el Líbano, especialmente en el sur, pero con alcances operativos de la organización terrorista libanesa que conocemos llegan hasta Beirut y las fronteras con Siria. Enfrentó a las milicias iraníes en Siria y todavía en Irak que han atacado al Estado de Israel y forman parte de esa operatividad
de la media luna roja o la media luna chiita que Irán ha desplegado desde 1979 como guerras proxies o guerras subsidiarias. También los hutíes en Yemen, que han sido una amenaza de grado quizás menor o no representan una amenaza directa e inmediata para la seguridad y la existencia del Estado de Israel, pero sí que los hutíes tienen en un contexto casi de guerra insurgente y muy similar en muchos aspectos a lo que ha sido la construcción del poder de los talibanes en Afganistán, una amenaza que ha enviado desde drones y misiles balísticos contra el Estado de Israel, el último de los misiles incluso haciendo sonar las sirenas en el centro, incluyendo Jerusalén, en las últimas 2 semanas atrás, un miércoles creo que fue por la noche, que volvieron a sonar las sirenas y esta vez habían sido los hutíes desde Yemen lanzando otra vez los misiles balísticos que fueron interceptados. Uno de los restos, si no recuerdo mal, ahora había caído en Modín, en una de las zonas del centro. Por lo tanto, en ese contexto de profundidad estratégica, también se va a insertar el escenario de Judea y Samaria, Cisjordania, que es donde probablemente la tensión empiece a escalar gracias a todos estos grupos que se han alimentado también de la radicalidad que la sociedad palestina tiene, en este caso en Cisjordania o en esa margen o ribera que está pegada a la zona de fronteras con Jordania, en una zona que es especialmente importante en términos estratégicos para Jordania y para Israel, pero que en los últimos tiempos ha sido muy fácil de penetrar por parte de la influencia de Irán y por parte también de la influencia de Hamas. Hay que entender que los territorios de Cisjordania no están gobernados por Hamas, sino por la autoridad palestina, pero sí que Hamas tiene, especialmente desde el 7 de octubre, un apoyo dérmico en la sociedad palestina que ocupa estos territorios en Cisjordania y que en términos de seguridad, por supuesto, esto repercute de manera negativa en lo que es la guerra y, por supuesto, el ambiente o el clima de seguridad que Israel debe garantizar por lo menos en el plano más inmediato. Por lo tanto, hay una segunda idea que no pocas veces hemos hablado aquí, pero que creo que ahora a partir de la asunción de Donald Trump se va a ver mucho más clara. Israel se comporta en los hechos como una superpotencia militar en la región. Y esto, las últimas operaciones militares e inteligencia han dejado impresionados a propios y ajenos. Y vamos a incluir aquí a los enemigos también, no solo a la plana de Hezbollah que fue casi borrada del mapa en cuestión de 20, 30 días, sino también en todo el mundo árabe que se ha traducido en las redes sociales, que se han visto realmente impresionadas por lo que ha sido la operación de inteligencia, por ejemplo, el caso de los Pipers contra Hezbollah o la propia eliminación de Ismael Haniyeh, el líder del buró político de Hamas, ni más ni menos que en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Hay algunos datos como para que entendamos lo que es esa capacidad militar de Israel. Por ejemplo, desde el año 2019, Israel ha destinado más de 20.000 millones de dólares al año en lo que es gasto militar. Esto representa más del doble de los casi entre 7 y 8.000 millones que destinó la República Islámica de Irán en el año 2022. Estos son los registros que están pendientes y que están publicados por parte del Banco Mundial, que son públicos, que se pueden cotejar, lo que le proporciona a Israel, por supuesto, una fuerza significativa en cualquier conflicto, pero especialmente en este, en el cual, optando por material bélico de última tecnología, insisto, las operaciones militares, tanto en inteligencia como de investigación, de actuación previa y posterior, creo que lo han demostrado muy muy bien y han explicado cómo el gasto de defensa de Israel, en comparación con su Producto Bruto Interno, es una medida de su producción económica que llega a ser del doble de la República Islámica de Irán. Hay algunos otros datos comparativos que si Israel destina el 4,5% de su PIB a defensa, Irán lo está haciendo en torno al 2,5 o 2,6%, mientras que países como Líbano o Siria están destinando el 3,4% y el 4,1% respectivamente. Es decir, esto le da a Israel una capacidad y una potencia muy grande que en un concepto que es el de credibilidad, uniendo el de credibilidad, da la idea de potencialidad y de superpotencia
por lo menos hegemónica en el plano militar que Israel está desarrollando. Es también fundamental, es lo que decía al principio como tercer punto, seguir los pasos entre Ankara y Teherán, en especial aquí a los temas nucleares, y si Irán va a acelerar o no en su carrera por la adquisición de las armas de destrucción masiva. Aquí hay un elemento que lo hemos ya desarrollado en otros programas, en otros momentos también de lo que ha sido el último año, en el que Irán se conoce que está enriqueciendo uranio más allá de los límites aceptados o convenidos o convencionales para la utilización civil. Es decir, se sabe que hay algo más detrás del programa nuclear de la República Islámica de Irán, que si es un programa nuclear militar, va a llevar a una irrupción en todo el Medio Oriente por un efecto que es el más adverso en materia de política nuclear, que es el efecto contagio. Es decir, cuando hay una degradación o una vulnerabilidad tan grande del ambiente de inseguridad en el cual, en este caso, los estados no se sienten seguros, por lo tanto deben apelar a las armas de destrucción masiva para ganar seguridad o por lo menos sentirse seguros y resguardados, estamos frente a una posibilidad de que ese contagio nuclear lleve a un verdadero descalabro, especialmente en zonas o países o territorios cuyas fronteras son lo suficientemente porosas o lo suficientemente mal gestionadas por intención o no, por parte de fuerzas de seguridad, inicialmente también de los estados, pero también de aquellos territorios, como en el caso hoy en Siria, en donde el Estado no gana para sí o no mantiene para sí el control de la violencia legítima, lo que decía Max Weber, ese control del monopolio de la violencia por parte del Estado, sino que está disgregado en distintos grupos, en este caso, insisto, facciones de grupos yihadistas que podrían hacer acceso a armas de destrucción masiva en un plano hipotético, pero que al día de hoy, si no hubiera sido por la rápida intervención de Israel tras la caída de Al-Assad, podrían haberse hecho incluso con armas químicas, que son armas lo suficientemente letales y que complejizarían y pondrían mucho más en riesgo a las poblaciones civiles, millones de personas alrededor del Medio Oriente, pero también alrededor del mundo. Por lo tanto, lo que suceda con Irán como un actor nuclear sobrepasando el umbral nuclear es uno de los elementos que la política de los Estados Unidos a partir del 20 de enero con Donald Trump sin dudas tendrá como parte de su agenda principal, especialmente con el otro actor que entra en juego a partir de ahora con mucha más notoriedad, que es sin dudas la Turquía de Erdogan, una Turquía que en los papeles se la conoce como laica desde 1920 con la República de Atatürk, pero que con Erdogan en los últimos años ha virado hacia una islamización mucho más pronunciada. Se sabe que Erdogan ha iniciado o finalizado campañas políticas en zonas, en mezquitas, en Santa Sofía, que es uno de los bastiones más grandes que ha tenido este proyecto islamista de Erdogan en los últimos años, y especialmente sobrellevando, de alguna forma, traspasando lo que eran asuntos o temas de la política exterior de Turquía, camuflándolos incluso en campañas políticas locales, como ha sido en el mes de marzo del año 2024 las elecciones autónomas en Estambul, es decir, no autónomas, perdón, sino de alcaldías y de municipios en el cual los partidos, los candidatos de Erdogan utilizaban la causa palestina para hablar de una campaña netamente local, es decir, utilizando un tema que sería regional, pero sobrellevándolo a una campaña en este caso local y mucho más limitada, en el cual se deberían hablar de otras cosas, pero que Erdogan entendió que era necesario o era un buen escenario para hablar allí de lo que era la causa islámica y lo que era la causa palestina. La dupla Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, para ir terminando, intentarán balancear el pulmón financiero de Qatar, especialmente lo que puede llegar a desplegar Doha en Siria, con lo que es el post-régimen de Al-Assad, que sabemos que Qatar no ha sido quien ha apoyado la reunificación o la reconciliación entre la Liga Árabe y el ahora depuesto dictador Al-Assad, y también lo que sucede en la Franja de Gaza, que es un escenario al día de hoy, principios del mes de enero, de incertidumbre total, porque la reconstrucción, ya no solo edilicia en términos
materiales y de dinero y de presupuesto, sino también la reconstrucción política en lo que es la Franja de Gaza de la posguerra y lo que sería una post o eventual post era de Hamás, deja todos los interrogantes para saber cómo Turquía y cómo Qatar, dado que Israel por supuesto impedirá que la República Islámica de Irán, y probablemente así también lo haga Arabia Saudita y Emiratos Árabes, puedan hacer una nueva base dentro de lo que es la Franja de Gaza y convertir otra vez este territorio en algo distinto a lo que era con Hamás, pero muy similar a lo que terminó siendo con Siria, y que en términos prácticos sea realmente igual o peor para la seguridad de Israel. Por lo tanto, Doha, durante el año 2023, se abstuvo de sostener al régimen de Bashar al-Assad, y los rebeldes necesitarán del pulmón financiero externo luego de la guerra civil. Por lo tanto, esos dos escenarios creo que Qatar los va a tener muy, muy en vista, y que se van a empezar a pronunciar también a partir del 20 de enero. Relaciones personales entre Bin Zayed, Bin Salman y Donald Trump van a ayudar, en especial porque habrá una agenda común más, entre Riad y Jerusalén, que es Jordania. La monarquía hachemita especialmente sosteniéndose en un hilo muy, muy fino, y así intentar evitar que la monarquía hachemita no caiga en manos de grupos yihadistas, y lo que hemos visto que se replicó ahora en Siria no llegue a suceder nuevamente en Jordania, y así dar obviamente un golpe de inestabilidad mucho más grande a lo que es la frontera, en este caso de Israel, pero también a todo el mundo árabe islámico, que empieza a sentir otra vez vientos muy similares a lo del 2011, con las revueltas y las muy mal llamadas primaveras árabes. Bueno, pues como siempre, gracias Luciano por atender la llamada de Radio Sefarad, y continuaremos contactando contigo para analizar el panorama político internacional y en concreto el de Medio Oriente. Un abrazo, buena semana.